Es el tercer tema titulado Bienaventurados los que lloran. Y dice, voy a retomar desde el verso 1, en Mateo capítulo 5. ¿Está ahí conmigo? Mateo capítulo 5. Verso 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4, que es nuestro tema el día de hoy, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta sección, hermanos, decíamos la semana pasada del Sermón del Monte, vamos a estar hablando acerca de los que son considerados ciudadanos del reino. Hablábamos en nuestra primera enseñanza en relación de esa separación que el Señor hizo de manera muy clara al mencionar que algunos son discípulos y otros son solamente seguidores. Estaban ahí en la multitud. Y este sermón o este mensaje tiene por objetivo el enfocarnos en las actitudes y el carácter de nosotros, nacidos de nuevo, pero preparándonos siempre para ser discípulos. Y como les decía, el día de hoy veremos este tema en relación a los que lloran. Y sigue siendo, hermanos, una paradoja, digamos, algo que se contrapone, ¿verdad? Decir que las personas que lloran deben considerarse bienaventuradas. La semana pasada, de manera extensa, tratamos de explicar que no era solamente los pobres, ¿no?, a los que se refería el Señor, sino aquellos que se habían humillado, que habían rendido su vida al Señor. Y en esta parte de la bienaventuranza, este verso 4, sigue siendo lo mismo, porque el Señor no solamente está diciendo a los que lloran, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero esta segunda condición para ser feliz, ¿se acuerda lo que significaba bienaventurado? Bienaventurado era la palabra Macarios, que significaba dichoso, significaba feliz, significaba también o significa altamente bendecido. Entonces esta segunda condición en esta bienaventuranza se relaciona con las lágrimas. Qué raro, ¿verdad? El mundo ahorita lo que quiere ofrecerte es felicidad, es alegría, pero nada relacionado con las lágrimas, nada relacionado con la tristeza, ¿sí? Pero esta segunda bienaventuranza es algo como decir, felices los infelices, ¿sí? O sea, los que no son felices, ¿verdad? Porque a veces se utiliza la palabra infeliz de otra manera, pero básicamente eso es lo que significa, alguien que no es feliz, ¿sí? Pero ahora, el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver, hay 9 palabras diferentes para expresar la palabra tristeza o lloro. Pero en este caso, hermanos, el verso 4, el término griego que se utiliza aquí es de los más fuertes de todos estos 9, que no los vamos a ver, solamente vamos a enfocarnos en este, porque este expresa un lamento de un corazón quebrantado. Lamento de un corazón quebrantado. La palabra en el griego para llorar o los que lloran es la palabra pentseo, ¿sí? Y significa afligirse, significa estar triste, lamentar, llorar como estando de luto. ¿Alguna vez usted ha estado de luto? ¿Algún familiar de ustedes alguna vez ha muerto? ¿Cómo se siente, hermano? Bueno, quienes somos creyentes y cuando nuestra familia que es creyente muere en la fe, si hay dolor, ¿verdad? Si hay así como que hay una separación. Hace rato platicaba con nuestro hermano Ezequiel Reina, que en esta semana falleció un tío de él, hermano de su papá,
Pero yo le preguntaba, oye hermano, ¿y cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y dice, gracias a Dios, bien hermano. Mi tío conocía del Señor, entonces sabemos que está seguro en Él, ¿verdad? Y a lo mejor no hay así ese lloro, ¿no? Pero está hablando aquí de alguien que llora como cuando alguien se muere. Yo no puedo olvidar la ocasión cuando velábamos a mi papá ahí en la funeraria. Mi papá había partido con el Señor y unos años atrás él había conocido al Señor y el Señor fue tratando con su vida por medio de una enfermedad, hasta llegar al punto que se lo llevó, ¿sí? Pero nosotros estábamos muy tranquilos, muy en paz, predicando la palabra, alabando al Señor. Y luego de repente allá en la sala, hacia el fondo, se oyó una mamá desconsolada, una mamá que gritaba, una mamá que si usted la viera, hasta uno sentía dolor. Cuando nos enteramos por qué esa mujer lloraba, supimos que había perdido a sus dos únicos hijos, un hombre y una mujer, con diferencia de un año cada uno, tendrían como 20, 21 años, cada uno 21 y la otra 22, era un hombre y una mujer, los dos, sus dos únicos hijos habían muerto en un accidente en la carretera. Y ellos no conocían del Señor. ¿Se imagina usted el dolor de esa mujer? Sin tener la esperanza que nosotros tenemos de salvación en el Señor. Bueno, es justamente este lloro, un lloro de dolor, hermanos. Y aquí el lloro del que habla el Señor es de eso, es de una señal de desolación, de una señal de desconsuelo, de una profunda tristeza. No habla este versículo de llorar por gozo. Y a lo mejor usted ya estará pensando, bueno, ¿a poco eso es bienaventurado, hermano? ¿A poco eso me hace feliz? Porque yo conozco cosas que me pueden hacer feliz, hermano, y no ser cristiano para esto. Bueno, mire, aquí usted y yo debemos de entender que Cristo está diciendo que los que lloran deben o serán ser consolados, dichosos, altamente bendecidos, no por esa causa de la aflicción que por ese momento están pasando, sino a causa de lo que el Señor va a traer algún día en el futuro. Y dicho sea de paso, puede ser en nuestra vida, ¿sí? Ahorita mientras vivamos, que el Señor nos pueda consolar, y ahorita vamos a ver un poquito en cuanto a eso, pero también puede ser que esa consolación sea total y plena cuando estemos delante de su presencia. Ahora, nuevamente, hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo no nos engaña. Y yo quiero que ponga atención, no sé si me ayudan los hermanos diáconos, pero no sé si usted lo ha visto, pero aquí Cristo no nos engaña prometiéndonos que al entrar al reino de los cielos, todo será miel sobre hojuelas, todo será paz y felicidad. Nada que ver. Porque hay quienes venden un evangelio así. Bueno, quite la palabra venden. Hay quienes ofrecen un evangelio así, ¿no? Un evangelio donde si tú rindes tu vida al Señor, tu matrimonio se arregla. Si tú rindes tu vida al Señor, todo en tu vida será mejor, color de rosa. ¿Y cuántos saben que eso no es cierto? Definitivamente que nuestra vida es transformada. Y el Señor nos da otro sentido a nuestro existir, ¿sí o no? Y vienen las pruebas, como en algún momento lo vamos a ver en Mateo capítulo 7, ¿verdad? Y vinieron vientos, y vinieron lluvias, y vinieron ríos. Pero si nosotros sembramos nuestra vida, fundamos nuestra vida sobre la palabra de Dios, y esto significa que somos discípulos prudentes, es decir, que lo que oímos hacemos, entonces nuestra casa, ¿qué dice? No caerá. Por eso aquí el Señor, y me llama mucho la atención, en verdad, como en estas dos primeras bienaventuranzas el Señor está primero humillándonos. Es decir, si tú te sientes mucho, si tú te crees mucho, si tú piensas hacer algo, quieres entrar en el reino de los cielos, humíllate. O sea, aquí no puedes entrar así, te dice el Señor, no yo. Y luego el siguiente bienaventuranza es: si tú quieres entrar en el reino de los cielos, si tú quieres recibir consolación, tú tienes que llorar. ¿De qué manera? ¿A qué te refieres con eso? Ahorita lo vamos a ver. Pero mucha de la gente de nuestro tiempo hoy en día, hay quienes cargan situaciones en su vida muy penosas,
tristes, dolorosas, ¿sí? Como enfermedades, por ejemplo, ¿no? Como de repente cuando tienes un hijo, ¿no? Y tu hijo trae alguna afección, ¿sí? O cuando de repente alguien viene o se casa y no pueden tener hijos, ¿me explico? Y a lo mejor así están y pasan los años, pero a mí me encanta ver, por ejemplo, el libro de Habacuc, ¿no? Cómo, aunque ahí se expresan o se manifiestan preguntas como ¿por qué sufren los creyentes o los que aman al Señor? ¿Por qué inclusive Dios usa a sus enemigos, es decir, a los enemigos del pueblo para tratar con nosotros? En fin, vemos también donde el profeta dice, aunque no haya esto y no haya aquello y no haya esto más, no importa, yo, Señor, te seguiré amando, te seguiré sirviendo. Y a veces así nos encontramos, hermanos, ¿sí? Tal vez no nosotros, pero sí las personas que están a nuestro alrededor teniendo estas situaciones de tristeza, de dolor, pero también encontramos personas que van por la vida pasándola del todo bien, divirtiéndose y haciendo con su vida lo que ellos quieren. Bueno, Cristo, al ver estos dos grupos, a los discípulos y a las multitudes, les dice, nos asegura Él que es mucho mejor llorar ahora y al final conocer el consuelo de Dios que vivir riendo toda una vida que nos puede conducir a una eternidad de lloro y un crujir de dientes. No sé si se entendió. Y yo creo que con esto terminamos. No sé qué. Pero miren, ¿qué ofrece el mundo hoy? Hoy la diversión, el esparcimiento está a solo un clic, está a la mano. El gozo, la satisfacción instantánea, ¿sí? Todo instantáneo, todo rápido. Una gracia en ocasiones, hermanos, disfrazada de una licencia para pecar. Sin embargo, es igual cierto que hay muchas formas de lloro, que no todas ellas recibirán consolación por parte de Dios. La semana pasada hablábamos de que no por ser pobres, la condición era de humildad. Les comentaba yo de un ejemplo ahí en Saltillo de un hombre que, siendo él pobre, diciéndonos que era pobre, no teniendo trabajo, etcétera, de manera muy altiva decía quiero dinero, ¿sí? Es decir, ni para pedir dinero había en él una condición de humildad. Pero hay muchas maneras en las cuales también alguien puede llorar y no de todas ellas se recibirá la consolación de parte de Dios. Por ejemplo, el niño o el adolescente que cuando el papá le niega algo, ¿qué hace? Se pone berrinchudo. Yo sé que aquí no hay, porque ya salieron, nada, cierto. Pero a veces vemos ese tipo de actitudes. ¿Sí? Y no solamente en los niños o en los adolescentes, a veces también en personas adultas, al ver frustradas sus motivaciones, sus ambiciones, que en una gran mayoría, hermanos, es producto de las concupiscencias o los deseos insanos que hay ahí en el corazón. También hay muchas lágrimas por causa de envidias, por causa de odios, por causa de orgullos heridos, por causa de un egocentrismo. Pero aquí Cristo, hermanos, en este versículo, nos está diciendo que todos estos lloros serán compensados o satisfechos, ¿sí? Cuando cumplen cierta condición. Por ejemplo, aquí hay algo que está del lado contrario de estos ejemplos que mencionábamos ahorita, el niño o el adolescente, la persona adulta, en fin. Dice 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Fíjese cómo puntualiza Pablo este punto y dice Pablo, 2 Corintios capítulo 7, verso 10, palabra de Dios para todos. La tristeza que Dios busca es la que produzca un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. ¿Y esto en dónde sucede o cuándo sucede, hermanos? ¿Cómo se le llama eso? Cuando hay un verdadero arrepentimiento.
En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Hay quienes pueden, hermanos, llorar, ¿sí? Y poder derramar lágrimas de cocodrilo, ¿sí? Y su vida sigue siendo la misma. Por otra parte, hay quienes pueden llorar, más bien no lloran en ese sentido y no hay o no muestran un verdadero arrepentimiento. Pero lo que Pablo aquí está diciendo es que esa tristeza que Dios busca o que Dios produce, o más bien esa tristeza que Dios busca es la que produce en nosotros ese cambio y tiene que ver con el arrepentimiento. Y si ustedes se acuerdan, la semana pasada parte de la condición del ser pobres de espíritu era justamente eso, tener una vida humillada, doblegada delante del Señor. Obviamente aquí Jesucristo está hablando del lloro que es conforme a la voluntad de Dios, no conforme al mundo, porque aquí dice que la tristeza del mundo lleva a la muerte. Hay quienes pueden sentir culpa por su pecado, pecan y se sienten bien mal, pero siguen pecando. Y saben que están mal y siguen pecando. Y les produce una culpa en su corazón. Cuando Judas entregó al Señor y le dieron sus 30 monedas, la Biblia dice ahí que él se arrepintió de haberlo hecho. Pero la palabra arrepentirse ahí no era en el original la palabra que se traduce para un cambio, un giro completamente, sino lo que Judas estaba haciendo ahí era tener remordimiento. Ahora, cuando nosotros volteamos y vemos el libro de Génesis en sus primeros 3 capítulos, vemos a un Adán y Eva sintiendo culpa. ¿Por qué? ¿Por qué sentían culpa, hermanos? Les pregunto. ¿Por qué? Porque habían pecado. Y la siguiente pregunta que le hago a ustedes, después de que habían pecado, ¿hubo arrepentimiento en ellos? No, porque sentían culpa. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Entonces, usted y yo podemos darnos cuenta en nuestra vida si realmente en nosotros hay un arrepentimiento genuino sobre las cosas que nosotros estamos haciendo. Y ahorita vamos a ver un poquito más en cuanto a esto. Ahora, a la luz de esto que estamos viendo ahorita, el contexto inmediato anterior a este versículo 4, podemos pensar que se está refiriendo al lloro que brota de una persona que es pobre en espíritu y no altiva y rebelde. Y no solamente una persona que llora por llorar, o una persona, como lo dijimos ahorita, que llora por necedad, o que llora por envidia o por orgullo. El contexto nos lo va avalando. Inclusive en la medida que vamos avanzando en las bienaventuranzas, vamos a ver cómo cada una va haciendo match, va amarrándose una con otra, porque realmente lo que Dios quiere es que nuestro carácter como discípulos sea formado. Y era una buena oportunidad para que todos dijéramos, sí, amén, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Ahora, en Isaías 61, verso 3, es un texto muy conocido. Hay un lloro por los afligidos de Sión. Y es esta palabra profética que apuntaba hacia esto que el Señor ahora nos está diciendo en el Sermón del Monte. Y dice Isaías 61:3: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Fíjense, a los afligidos, ¿qué se les va a dar? Gloria. En lugar de ceniza, en lugar de lamento, ¿sí? Óleo de gozo en lugar de luto, de aflicción. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, si usted se da cuenta, desde aquí el Señor está mostrando, quienes son nacidos, quienes vienen a mí, quienes han recibido el perdón, deben demostrar características palpables de que son míos, ¿sí? Ahora,
esas personas, tales personas, como lo decíamos ahorita, pueden llorar por muchas razones que tienen que ver con ese lloro nos puede llevar a ser consolados por Dios. Voy a mencionar por lo menos cuatro razones que en ese lloro nos lleva a recibir consolación. Ahorita vamos a ver qué significa esta palabra consolación de parte de Dios. La primera es los que lloran por su propio pecado y miseria moral. La pobreza de espíritu, como lo veíamos la semana pasada, es una manifestación muy sincera de una humillación delante de Dios, y tiene que ver, hermanos, con aceptar lo que Dios dice sobre nosotros, sobre nuestra condición humana y de pecado. Pero cuando nos damos cuenta de la gravedad de nuestra situación y de nuestra culpabilidad con Dios, ¿qué provoca en nosotros? Puede provocar dos cosas. Una, me vale, voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Pero otra, hermanos, es que provoca en nosotros una tristeza, provoca en nosotros un lamento. Bueno, a lo mejor usted puede decir, hermano, yo he pecado y no me provoca eso. Yo me siento bien padre, más hasta me dan ganas de seguirle el otro día. Bueno, a lo mejor esa es la tristeza, usted está dentro de la tristeza que produce el mundo. Al otro día ella anda con su crudota, ya lo vuelvo a hacer, Señor. Pero al rato te hablan, oye, ¿cómo vas a tener otra? Le seguimos, bueno, ahí de ahorita te caigo, ¿verdad? Pero hermanos, cuando nos damos cuenta de la gravedad de nuestra situación delante del Señor, nuestra actitud debe de ser hacia el lloro, hacia la lamentación. Un lloro que puede ser de lágrimas amargas, producto de la angustia que hay en nuestro corazón de haberle fallado al Señor y de que en algún momento nuestro pecado quedó expuesto delante de Él y nos da vergüenza. No solamente vergüenza de que la gente se entere, sino que del Dios del cielo, ¿sí?, hayamos quebrantado su ley. Un lloro que surge, hermanos, también porque nuestra conciencia sabe que hemos ofendido a Dios, al Creador, y también que en su gran mayoría hemos agraviado a nuestro prójimo. Las personas, hermanos, cuya pobreza de espíritu, como lo decíamos la semana pasada, te lleva a aceptar esa realidad, ese estatus, esa situación delante de Dios en cuanto a tu vida, ¿sí?, no puede menos que abandonar el pecado, lamentar la condición en la que estás. Pero ojo, si tú todavía sientes el deseo por seguir pecando, tú tienes que revisar tu fe. Tú tienes que revisar si realmente has nacido de nuevo y has confesado tus pecados delante del Señor, y lo que es más importante, si has recibido de Él perdón y salvación. Porque, en otras palabras, hermanos, el camino de nosotros como discípulos comienza cuando usted y yo escuchamos el mensaje del Evangelio, ese mensaje que aquí abro otro paréntesis, debiera de ser aquel que va en contra de la soberbia, del orgullo, ¿no?, y que revela lo que somos. ¿Qué somos? Pecadores culpables, merecedores del juicio de Dios. Pero en ocasiones queremos suavizar el mensaje para que ya estas sillitas que están vacías pues ya se llenen, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Mejor ahí me voy allá, porque ya sí me siento bien. La alabanza, no, aquí la alabanza, todos siempre hablan de la palabra y para todos sacan la palabra. Pues, ¿qué quiere que saquemos el periódico de Milenio? ¿Qué sacamos? ¿El horóscopo de no sé quién? No, usted y yo empezamos este camino para ser discípulos cuando fuimos confrontados, cuando nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra culpabilidad quedó expuesta.
ante la palabra de Dios, ¿sí o no? Por eso estamos aquí. Pero esta exposición o esta revelación, hermanos, no puede dejar de producir en nosotros. Es decir, la palabra de Dios, la insistencia en que nuestra vida sea orientada a vivir en la justicia de Dios, no puede dejar de producir llanto en el corazón contrito y humillado. Ahora, no siempre por pecado, vamos a ver algunas otras razones, pero el llanto del cual Jesús está hablando aquí es como el del publicano. Ustedes se acuerdan, lo dijimos la semana pasada, que estaba ahí junto al fariseo y él decía, dice la escritura, que ni siquiera quería levantar su vista y decía: Señor, ten misericordia, apiádate de mí, Señor, porque soy pecador. O el hijo pródigo, hermanos, cuando volvió en sí y determinó decirle al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. O como David, que al momento del Señor tocar su vida con esa palabra de Natán, su pecado quedó expuesto, quedó señalado y redarguyó su corazón. O vemos un David ocultándose, o vemos un David escondiéndose, o diciendo: no, yo no fui. No, yo no hice eso. No. Vemos un David escribiendo el Salmo 51, el Salmo 32. Tremendo, ¿verdad? Un salmo del cual habla respecto a la restauración que Dios también da. O vemos también cómo las lágrimas de Pedro, ¿se acuerdan cuando se dio cuenta que había negado al Señor y sus miradas se cruzaron de lejos? Y dice la Biblia que él lloró amargamente, sintiendo el fracaso, ¿sí?, de ver rotas sus promesas al Señor, de decirle: Señor, yo contigo iré. ¿Se acuerda que le dijo? Hasta la muerte. Es ese llanto, hermanos, de arrepentimiento, el cual recibirá una fuerte consolación. Así como el publicano recibió justificación, el hijo pródigo, los brazos abiertos de su padre y la bienvenida a la casa, ¿no?, digna de un hijo amado, haciéndole fiesta, preparando el becerro gordo, ¿se acuerdan? Poniéndole ahí el anillo, restaurando su comunión y la reconciliación con el Padre. A un David, al ser perdonado y restaurado, o a un Pedro nuevamente, que a mí me encanta ver esa narrativa en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, como a pesar de que Pedro le negó 3 veces, el Señor 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas realmente? Y en las 3 veces, hermanos, le dijo: cuida, apacienta, alimenta mi rebaño. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de darle algo a alguien que nos ha traicionado? A alguien que públicamente ha hablado, expresa en contra de nosotros. Pedro le dijo: yo no lo conozco, y maldijo inclusive. Y sin embargo el Señor le dijo: está en ti volver a tener comunión con Dios. Humíllate. Y fue cuando Dios restaura a Pedro. La segunda razón, hermanos, es cuando el lloro no es solo por arrepentimiento. ¿Qué es esto? El que ha sido recibido como hijo de Dios o como hijo por nuestro Dios, empieza a tener la mente de Cristo, empieza a tener la mente del Padre y por lo tanto a tener ese mismo sentir de Dios en nosotros. ¿Cuál es ese mismo sentir? ¿Se acuerda usted cuando Jesús iba entrando a Jerusalén? ¿Y qué dice? ¡Ay, me gozo porque voy a entrar a Jerusalén! No, dice que le pesó. ¿Por qué? Porque decía: ¡ay, Jerusalén! Tú has matado a aquellos que vinieron a acercarte con Dios. Casi profetizando: y a mí también me van a matar. Porque cuando usted y yo nos identificamos con el Padre, hermanos, usted y yo empezamos a llorar, a lamentarnos por la perdición
de otras personas, por el pecado de otras personas, por la condición moral y espiritual de nuestro prójimo, que empieza a despertar en nosotros una compasión como la que vemos en Jesús. A lo mejor usted pudiera decir: ay, hermano, créame que en verdad que yo no he sentido eso. Bueno, hermanos, esta escritura es justamente para eso. Si ha habido sequedad en nosotros, sequedad desde el punto de que no hay lágrimas en nosotros, al menos por esta razón, hoy hay un motivo. Yo le pregunto a ustedes aquí, y sin temor a equivocarme, pero yo le aseguro que aquí todos los que estamos aquí, tenemos por lo menos un familiar que no conoce al Señor. Y si no estoy diciendo lo correcto, ¿alguien pudiera levantar su mano? No, es que todos tenemos un primo, un tío. A veces es nuestro padre, a veces es nuestro hijo, a veces es nuestra hermana, nuestro sobrino, qué sé yo. Eso es en nuestra familia. ¿Cuánto hemos llorado por eso, hermanos? Les pregunto, ¿cuánto? Y a lo mejor, bueno, ya, Señor, derramé mis lágrimas por toda mi familia. Bueno, el siguiente paso es por los que están afuera, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, de escuela, tus compañeros de equipo, qué sé yo, hermanos. Cuando tú y yo venimos al Señor, ese sentir también de parte de Dios debe de estar en nosotros. Al ver el pecado o el resultado del pecado en la humanidad, que inclusive a ellos mismos les genera tristeza. ¿Cuántas veces, y le pregunto, no se le han acercado a usted y a mí, personas que sin conocer al Señor vienen devastadas por causa de su pecado? ¿Sabes qué? Destruí el patrimonio de mi familia porque iba tomado y choqué y no traía seguro. ¿Sabes qué? Mi hijo se fue de la casa porque vive tomando y drogándose. Y ese es el ejemplo que a lo mejor yo le he dado como padre. Y es donde uno, hermanos, empieza a ver el resultado del pecado en ellos. La pregunta aquí, ¿eso no produce nada en nosotros? Cada quien. Pero eso es una razón por las cuales el Señor quiere llevarnos a ser bienaventurados y llorar. Si somos discípulos, hermanos, y en algún momento en nuestra vida nos hemos quebrantado ante Dios en fe, en arrepentimiento, es decir, haciendo de nuevo. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 5, que el Señor nos ha inundado, el Señor nos ha llenado, ¿sí?, de su amor. Mire, dice Romanos capítulo 5, verso 5, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón. ¿Con qué? ¿No lo tiene ahí? Romanos capítulo 5, verso 5, yo lo estoy leyendo en una traducción viviente, pero dice que Dios ha llenado con una ternura que Él nos ama, y que por medio de su Espíritu Santo nos ha llenado nuestro corazón con su amor. Entonces, ¿cómo alguien que es creyente, hermanos, puede desearle el mal a alguien más? ¿Cómo? ¿Cómo alguien que ha recibido en su corazón el amor de Dios por parte del Espíritu Santo puede atentar contra alguien más? No, al contrario, debe de producir lloro, debe de producir un lamento cuando ese alguien está yendo en pos de su perdición. De manera, hermanos, que ya no podemos ser indiferentes ante un mundo que se está perdiendo, ante un mundo que no conoce del Señor. El Espíritu de Dios, hermanos, a usted y a mí,
a los que hemos nacido de nuevo. Nos ha sellado nuestros corazones, de manera que ahora a usted y a mí nos corresponde tener compasión. Como un día alguien tuvo compasión de nosotros. Un día, a lo mejor fuimos tercos. Ay, ahí vienen otra vez estos aleluyas. ¿Cómo le hago para que ya no vengan? Ahí vienen otra vez y dale, y dale, y dale. Sin saber que a lo mejor ellos estaban sembrando con lágrimas nuestra vida delante del Señor. Por eso, hermanos, nosotros también tenemos que tener compasión de aquellos que se pierden. Ahora a nosotros nos corresponde ir por ellos, sino ir y traerlos, ir al menos en oración, y cuando Dios nos permite en su soberanía, en su voluntad, compartirles la palabra, servirles, amarles. La tercera razón dentro de bienaventurados los que lloran es que está muy vinculado con este anterior: llorar por la rebeldía y la incredulidad de aquellos que se niegan a acatar la voluntad de Dios y creer al Evangelio. ¿Qué es lo que produce, hermanos, el lloro? Este lloro por aquellos que ignoran o niegan al Señor, y podemos por lo menos ver dos razones. La primera, ¿por qué usted y yo debemos de ir delante del Señor y derramar nuestro corazón por aquellos que, diciéndose ser creyentes, diciéndose ser hijos de Dios, siguen teniendo vidas contrarias, vidas que contradicen la palabra de Dios? ¿Qué nos corresponde a usted y a mí? Bueno, sí, ir y decirle: Señor, y derramar nuestro corazón, porque lo que implica esa incredulidad para él o para esta persona tiene que ver con el resultado de sus actos, es decir, lo que él o ella están viviendo, pero el resultado va a ser terrible para cada uno de ellos. El resultado será terrible en cuanto a las decisiones que ellos han tomado. Y usted y yo podemos permanecer así inmóviles, ¿verdad? Pues qué cabos son ellos, que se vayan así alcanzamos más terreno allá en el reino de Dios. El Señor nos da para más. No, hermanos, ese es un motivo por el cual nosotros tenemos que derramar nuestro corazón delante del Señor. Ese es uno. Pero lo otro es ver cómo esas mismas personas, no solamente con sus decisiones y sus actos, van a traer como consecuencia un resultado negativo totalmente para sus vidas, sino que también lo que implica para Dios. ¿Qué significa esto? Ver cómo ellos con sus vidas ofenden a Dios, atentando contra su soberanía, atentando contra esa generosidad de su amor, contra esa bondad y misericordia siendo total y completamente despreciadas. Eso también debe de producir en nosotros, hermanos, un quebranto de nuestro corazón, un lloro delante del Señor. El ver cómo, a pesar de que ellos son así, Dios sigue extendiendo sus manos de amor y misericordia, como lo dice la Escritura, hacia un pueblo rebelde, un pueblo contumaz. Y vemos cómo ese pueblo, ese mismo pueblo, le responde a Dios con soberbia, con orgullo, con autosuficiencia. Eso es lo que nosotros, en usted y en mí, debe de producir un lloro al ver cómo nuestro amado Salvador y Señor es deshonrado, es despreciado. Mire, Romanos capítulo 10, verso 21, Isaías capítulo 65, verso 2 hablan de esto. Dice Isaías 65, 2: todo el día abrí mis brazos. ¿Y qué significa
¿O a qué alude esa expresión? Todos los días abrí mis brazos. Yo siempre he estado ahí, dice el Señor. ¿Quién es el que se aleja? ¿Dios o el hombre? Nosotros como hombres. Y dice aquí, todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Romanos capítulo 10, verso 21 dice, pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Pablo trayendo a la memoria este mismo versículo. Es ver estas conductas, hermanos, lo que a usted y a mí nos debe hacer, afligirnos, llorar, cuando el amor de Dios es rechazado, cuando el nombre de Dios es blasfemado por causa de la impiedad de la gente. Y así como el salmista dice en el Salmo 119, verso 136, he llorado un mar de lágrimas porque la gente no sigue tus enseñanzas. Pero Pablo lo dice de esta manera, hermanos, en 2 Corintios capítulo 12, verso 20. Pues me temo que cuando llegue, si usted se acuerda de este contexto, habían juzgado un adulterio ahí, ¿no? Un joven se estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y los corintios les pasó por alto. Entonces Pablo va y los exhorta. Entonces lo sacan de la comunión. Es entregado a Satanás, dice la Escritura, ¿no? Pero este hombre, al estar ahí, lejos de la comunión con Dios, entonces si viene ahí el azote y él se arrepiente y va delante del Señor y pide perdón y va con los hermanos y les dice me arrepiento, y los hermanos, no, sácate tú, no te has arrepentido, no has dado frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Entonces fíjense lo que Pablo les dice aquí. Y además, no conforme con esto, estos corintios seguían teniendo de repente vidas ahí no agradables al Señor, seguían pecando, y les dice Pablo, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros como no queréis, que haya entre vosotros, y ahí va la lista, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y la lascivia que han cometido. ¿Se fijan? Cómo a Pablo también le causaba ese dolor el ver a los hermanos que seguían pecando y pecando. Cuarta razón, llorar por la oposición y la persecución que nuestras vidas pueden provocar en aquellos que no creen. Definitivamente, hermanos, que el ser humano, cuando cayó en el pecado, este mismo pecado ha asediado, ¿sí?, a causa del impío a los justos. Y es esto lo que hoy vemos todos los días, en cualquier hora, y eso nos debe de llevar a un lamento delante de Dios. ¿Qué quiero decir? Mire, Habacuc capítulo 1 verso 4, Habacuc capítulo 1 verso 4 dice, la ley se ha estancado. Ahora, no quiere decir aquí que la escritura no surta ya efecto, sino que por causa de aquellos en los cuales la escritura debe de ser viva, ha estado pasiva, ha estado muerta ahí. Y aquí Habacuc está diciendo, la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. ¿Quién ejerce la ley, o quién hace que se ejerza la ley en los tribunales? Los hombres, ¿verdad?
Pero si no hay hombres justos, si hay hombres impíos, pues entonces la ley se ha estancado. Es lo que está diciendo aquí Habacuc. Y dice, los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y lo vemos hoy en día, hermanos. Lo vemos hoy en día. Las iglesias cada vez van a la baja. Pero no se diga un concierto, no se diga un evento, no se diga, no sé, un partido, porque eso está es más, hasta la gente paga. Boletos inclusive arriba de lo que cuestan. ¿Sí o no? ¿Sí sabe lo que le digo? Y eso, hermanos, a usted y a mí nos debería de hacer llorar. Porque los últimos tiempos, es decir, es una muestra de que los tiempos, el tiempo del Señor, de la venida del Señor está más cerca. Cada vez está más cerca. ¿Y qué decir, por ejemplo, de estas aseveraciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol Pablo? Cuando Jesús dice en Juan capítulo 16, verso 33, Juan 16, verso 33, Nueva Traducción Viviente dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo van a tener muchas pruebas y tristezas. ¿Es cierto eso, hermanos? No, hermano, no confiese eso, mejor confiese positivo, hermano. Diga que tenemos victoria. ¿Cómo estás, hermano? Firme y en victoria, ¿no? Bueno, pero estas no son palabras que digo yo. Estas palabras fueron dichas por el Señor. Y yo les pregunto, ¿hoy en día son ciertas? Encontramos aflicción en el mundo. El mundo no nos quiere. El mundo siempre tratará de cercarnos, de exhibirnos o hasta cierto punto de hacernos a un lado. El Señor lo dijo. Es más, en Juan capítulo 15, verso 20, dice, Juan 15, 20, palabra de Dios para todos, recuerden lo que les dije. Un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Y mire qué dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. Y es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, 2 Timoteo 3, 12. Todo aquel que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, es decir, una vida recta, una vida en justicia delante de Dios, una vida de obediencia delante de Dios, vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Ahora, más adelante en el verso 10, 11 y 12, el Señor va a hablarnos acerca de la bienaventuranza que hay para los que son perseguidos y vituperados, ¿sí? Pero hermanos, esto es algo que a nosotros nos debe también provocar al llanto, provocar al lamento, al ir delante del Señor y decirle: Señor, ten misericordia, que tu palabra pueda seguir corriendo a pesar de la oposición tan firme, tan real que hay hoy en día. Por último, y antes de pasar a la segunda parte, que es breve también, pero y con eso concluir, no debemos olvidar, hermanos, que es Cristo, nuestro Señor, quien pronuncia esta bienaventuranza, quien fue ese mismo Cristo que fue reconocido ahí en Isaías capítulo 53 como el varón de dolores, aquel hombre que era experimentado en quebranto y en aflicción, aquel hombre que derramó su vida aún antes de morir por nosotros. Él fue el que dijo: bienaventurados los que lloran. Él mismo conoció las lágrimas. Y en la medida, hermanos, que esta bienaventuranza sugiere que los que seguimos a Jesús debemos prepararnos para conocer la aflicción, jamás debemos olvidar que Él fue el primero. Sí, es cierto, hubo profetas, ¿no?,
Jeremías, ya ve cómo le decían, ¿no? El profeta que, ay, cómo llora este profeta, ¿verdad? Pero imagínense que a usted le digan, oye, ve y dile a este pueblo que se arrepienta. Y dile que está pecando terriblemente. Dile que si no se arrepiente, yo voy a venir contra ellos. Pero antes de que te vayas, le dice el Señor, pero no te van a oír. Señor, entonces ¿para qué voy? ¿Tú ve? Porque entonces el Señor se encarga. Yo tengo que obedecer al Señor. Usted y yo tenemos que obedecer. ¿Para qué voy a llorar por ese pastor si todos los días llega bien borracho, llega cayéndose? ¿Para qué voy a llorar por mi esposo? Ya no tiene, de plano, ya no tiene remedio. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos? Para decir lo que pudiera pasar en la vida de su esposo, de su hijo. Ya no voy a orar por mi hijo. Ya, si se quiere ir, si quiere perder su vida en el pecado, él sabe. No, hermanos. El Señor nos ha llamado a llorar, a ser bienaventurados, felices, altamente dichosos por llorar, hermanos, sí, pero también para que veas que hay consolación en medio del llanto. Y no precisamente hasta que Cristo venga, porque eso será la consolación plena y total que tendrá que ver con nuestra salvación. La segunda parte, bienaventurados los que lloran. ¿Qué dice ahí en el verso 4? Porque ellos recibirán consolación. Esta palabra consolación, hermanos, es la palabra parakaleo, y es una palabra compuesta, ¿sí?, por dos palabras, e implica esta palabra parakaleo llamar a una persona. De parakaleo, para, al lado, ¿sí?, significa al lado, y kaleo significa llamar al lado de alguien, y tiene como fin llamar al lado de uno y con ello recibir de aquel que está al lado nuestro, recibir aliento, recibir ánimo para ser confortado y ser consolado. ¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado? ¿Quién no se ha sentido desanimado aquí? Yo, pastor, yo siempre soy firme, adelante. Todos, ¿verdad? De repente nos hace pasar ahí el Señor por el valle de sombra y de muerte, y la desolación y la tristeza, y el enemigo ahí tratando con sus dardos de fuego, tratando de que nosotros pensemos diferente al Señor, ¿no? Pero esta consolación, hermanos, que proviene de Dios, tiene que ver con alguien que está al lado nuestro, infundiendo, dándonos aliento, dándonos ánimo, siendo confortados, consolados. Hay una ilustración, creo que fue verdad, de un joven que estaba participando en una carrera, y la carrera llegó a su conclusión, y este joven venía muy atrás, muy atrás, y ya venía todo lastimado, todo acalambrado, ya no podía caminar, se caía, y hacia los últimos metros su padre entra, lo ve y lo levanta y lo encamina rumbo a la meta. No sé si usted lo ha visto, esa ilustración o esa anécdota que se cuenta. Bueno, es justamente, hermanos, lo que hace el Paracletos, el Espíritu Santo en nosotros. Porque los que lloramos o los que lloran, así vamos a recibir la consolación de parte de Dios. Es que ya no puedo, Señor, ya no puedo seguir en esta relación, ya no puedo seguir bajo esta circunstancia. Y el Señor está ahí, te está escuchando. Es decir, tu ruego, tu clamor no se está yendo hacia el vacío, cuando realmente tu lloro está dentro de estas 4 razones que mencionamos ahorita, por lo menos. Ay, Señor, ¿por qué no me has traído ese carro rojo que tanto me gusta, Señor? Consuélame así, dicen algunos, ¿verdad? No, hermanos, no. El Señor quiere traernos ánimo para seguir caminando y que juntos podamos terminar la meta.
la carrera en la cual Él nos ha llevado. Llegará un momento, hermanos, como lo dice Apocalipsis capítulo 21, verso 4, cuando dice Apocalipsis capítulo 1 que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quién enjuga los ojos? Pues de los que estaban llorando. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Es esta promesa, hermanos. Esta promesa se cumple en la vida del discípulo, cuando después de conocer a Jesús y haber pasado por la angustia de ese arrepentimiento, ¿verdad? Y de disfrutar esa enorme felicidad, esa enorme paz que nos trajo ser perdonados por Él, ser aceptados por Él, ser reconocidos por Él, que viene y nos puso el sello de su Espíritu Santo. Ahora podemos conocer su misericordia y su amplio perdón sobre nosotros. Por eso Isaías 55:7 dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, dice Isaías, sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Bendito Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que se sienta así condenado. No, Isaías, a mí Dios no me perdona. Tú no sabes lo que yo he hecho. Mira, a lo mejor no lo sé, pero una cosa sí estoy súper seguro: Dios sí lo sabe. Y yo acabo de leer en mi Biblia que dice que Él perdona con generosidad a aquel que se presenta delante de Él y se arrepiente y muestra esa aflicción en su corazón. Fíjate cómo dice Miqueas capítulo 7, verso 18 y 19. ¿Dónde hay? Hace una pregunta aquí el profeta Miqueas. ¿Dónde hay otro Dios como tú? ¿Hay otros dioses que piden mandas? ¿Hay otros dioses que piden carteras? ¿Hay otros dioses que piden otras cosas? Pero mira lo que pide tu Dios y mi Dios. ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente? Y esa parte, el remanente, está hablando de aquellos que, al igual que aquellos que iban al monte, se separaron. Los discípulos, las multitudes, el remanente. ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? Ah, sí, Dios pasa por alto así los pecados, pasa por alto. Y aquí se entiende, se infiere que hay un arrepentimiento de por medio. No es que Dios diga, ay, no, este pecado no te lo voy a ver, hijo, pásale, ¿verdad? No seguirás, dice, enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Imagínese Dios ahí. Yo quiero demostrarte cómo te amo, cómo mi amor no se acaba. Dice el verso 29, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. ¿Cuántos quieren ir y pescar sus pecados otra vez? No, suena ilógico, ¿verdad? Porque Dios ya se olvidó de ellos, siempre y cuando tú y yo nos hayamos arrepentido. El gozo, hermanos, de la salvación en un discípulo debe ser una experiencia real, debe ser una experiencia actual todos los días, como también debe de ser la paz que sobrepasa todo entendimiento en ti y en mí. Pero a pesar, hermanos, de que haya muchas aflicciones que tengamos que soportar, a lo mejor ahorita no las estás pasando aún, no lo sé, o a lo mejor ya estás atravesando, o a lo mejor ya las atravesaste y Dios ya te consoló en algún momento, ¿no? Quiero decirte que Dios siempre está a nuestro lado. ¿Cuál es la aflicción que ahorita te tiene así? ¿Alguna enfermedad? ¿Cuál es la aflicción que te tiene así?
tu padre o tu madre o tu hijo lejos del Señor, tu hermano lejos del Señor, ¿qué es lo que te tiene ahorita afligido? Bueno, Dios está ahí, al lado, dispuesto a darnos ese ánimo, a darnos ese empuje para seguir adelante. Hay muchas situaciones de dolor y muchas situaciones de aflicción que terminan también en nuestra vida, y no precisamente hasta que muramos. En una ocasión, un hermano muy querido nuestro tenía a su mamá muy delicada por causa de la diabetes. Su mamá, una mujer de Dios, una mujer que oraba al Señor, que buscaba al Señor y que había sido un ejemplo para él y para muchos de nosotros cuando estábamos chavos, así más o menos como ahorita, pero más chavos. Y cuando la hermana falleció, él venía desconsolado y decía: es que nos faltó orar, nos faltó fe. Y él dijo estas palabras: no reprendimos la diabetes, dijo él. Pero, hermanos, hay ocasiones en que Dios manifiesta su soberanía y nos lleva, pero en otras ocasiones manifiesta su soberanía y nos sana. Pero ¿de quién depende eso? ¿De usted o de Dios? Depende de Él. Por eso el salmista decía en el Salmo 30, verso 5: porque un momento será su ira. Llegará un momento en el cual todo esto se va a acabar, pero a quienes hayamos rendido nuestra vida, dice el Salmo, su favor durará para siempre. Por la noche durará el llanto. ¿Qué nos habla de la noche? Nos habla de un periodo de tiempo en nuestra vida, ¿verdad? A lo mejor muchos de ustedes ahorita están pasando en esa noche. Pastor, yo ya quiero que amanezca, porque pareciera ser que no la voy a hacer. Perdón por la redundancia, pero ¿alguno de ustedes se sentirá así hoy? Y ahorita quiero pedirles que vengan acá y juntos oremos y derramemos nuestro corazón al Señor, pero que sigamos confiando en Él, porque una noche, hermanos, durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dice el Salmo 34, 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. 19. ¿Se fija cómo está vinculado con la bienaventuranza anterior? Muchas son las aflicciones del justo, muchas, no dice poquitas. El Señor nos lo está poniendo como un estándar. ¿Quieres seguirme? Bueno, esto es lo que va a pasar. Muchas son las aflicciones del justo, pero escúchame bien, pueblo, escúchame bien, hijo mío, te dice el Señor, pero de todas ellas te librará Jehová. De todas ellas. El Salmo 50, verso 15 dice: e invócame en el día de la angustia. No ve corriendo con tu compadre, con tu esposo, con tu esposa, o vayas corriendo con el doctor: doctor, tengo cáncer, ¿verdad, doctor? Tengo esta enfermedad. No, dice: el día que estés en angustia, invócame. Ven delante de mí, póstrate, derrama tu corazón delante de mí, llora, porque entonces te libraré y tú me honrarás. Entonces vemos que no es en vano, hermanos, el llorar. Vemos que no es en vano el derramarnos delante del Señor, cuando es correcto el ir y hacerlo delante de Dios. Aún las aflicciones, hermanos, que pudiéramos tener en esta vida, podemos afrontarlas a través de la gracia preciosa y abundante de nuestro Dios. Dice 2 Corintios 12, verso 8 al 10. Usted, es una escritura que usted ya conoce. Pablo, sufriendo una afección muy fuerte, ahí 3 veces dice:
en 3 ocasiones distintas le supliqué, dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, al Señor que me las quitara. Y esta aflicción que el apóstol tenía no era algo que estuviera ahí por error, hermanos, o porque a Dios se le escapó y dijo, ay, ya se me enfermó Pablo. No. Mismo Pablo lo reconoce. Por eso, hermanos, cuando nosotros estemos atravesando por una aflicción, siempre tenemos que estar atentos y discernir y ver, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Esto que está pasando en mi vida, el que me hayan corrido, el que esté enfermo, esa situación que está pasando, ¿qué quieres tratar con mi corazón? Y Pablo lo entendía perfectamente. Dijo, yo sé, Señor, que esto que yo te he pedido 3 veces que me lo quites, lo tienes ahí para que yo no me ensoberbezca, no me enorgullezca por todo lo que tú me has revelado. Imagínese el Señor tomar a Pablo y llevárselo hasta el tercer cielo y mostrarle, dice Pablo, cosas que no puedo mencionarles. Bueno, no las menciona, pero ¿qué tal las plasmó en el Nuevo Testamento? Enriquecedoras para usted, para mí, en el sentido espiritual, ¿sí o no? Bueno, esas cosas eran las que él tenía ahí. Cualquier otro hubiera dicho, quiero decirles que a mí el Señor me tomó y me llevó al tercer cielo. Pero hermanos, eso costó, así que por favor, pase la charola, porque voy a tener otro viaje muy próximo, ¿no? No, hermanos. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me las quitara. Y cada vez, fíjese, cada vez le dijo, en cada súplica le decía al Señor, mi gracia, Pablo, es todo lo que necesitas, dice esta versión. Porque mi poder actúa mejor cuando tú eres débil, no cuando te crees mucho, sino cuando tú depositas, te muestras débil ante mí, que yo soy todopoderoso. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme de que soy débil, de que estoy enfermo, y que así enfermo les puedo predicar, y voy de aquí para allá y para allá, y no tengo ningún 5, pero Dios me provee a través de las iglesias, o Él lo hace. ¿Por qué? Porque le estoy sirviendo a Él. ¿Se fija? Porque el poder, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, esto es por esto que me deleito en mis debilidades, y escuche, y en los insultos, dice esta versión, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro. ¿Por quién? Por Cristo. El mismo que nos dijo, bienaventurado el que llora, porque tendrá consolación. Es muy importante, hermanos, sumamente importante decir que como discípulos del Señor sabemos que nunca se sufre, y esto es lo que les decía anteriormente, nunca se sufre en vano. Si tú estás pasando ahorita por una dificultad, por una situación difícil, por una prueba, en verdad, hermano, el Señor te está haciendo pasar por ahí para hacerte crecer, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para acercarnos cada día más y más al Señor. Hay hombres que ahorita pudieran tener varias enfermedades, muchas de ellas mortales, y ahorita están sirviendo al Señor, porque han entendido que lo que ellos han recibido de Dios proviene de Él, y a Él se lo dan, y que cualquier cosa contraria iremos a la oración y derramaremos nuestro corazón a Él. Por último, hermanos, como discípulos podemos ser consolados teniendo de parte de Dios es decir, podemos ser consolados de parte de Dios, y con ello usted y yo poder ir y consolar a otros. ¿Se fija que no es tampoco en vano? Fíjese, de entrada usted y yo somos bendecidos, tenemos una experiencia con Dios, podemos saborear, podemos
sentirnos que somos parte de Él, identificarnos con el Padre. Tenemos ese trato personal. Sí, a lo mejor nos zarandeó y de repente ahí medio como que, ay Señor, realmente tú estás aquí. Sí, yo estoy contigo y mira, te esfuerzo y te animo para que sigas adelante. Entonces tú sales y volteas y ves la prueba y dices, wow. Y de repente se te acerca alguien y dice, hermano, tengo esta situación. Y es justamente la que te acaba de pasar. Y tú le dices, ay pequeño, ven, déjame hablarte de aquel que todo lo puede. ¿Te fijas? Porque el Señor nos hace pasar. Y es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1 verso 3 al 5. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. No son las organizaciones, no son las instituciones, no son los gobiernos, es Dios la fuente de todo consuelo. Verso 4, Él nos consuela en todas, no en algunas, en todas nuestras dificultades, para que nosotros, escucha bien esto, podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles, ¿qué? El mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Mis amados hermanos, llegará el día en que tendremos ese pleno cumplimiento de esta consolación, sabiendo que no es para esta vida, pero sí el Señor en su soberanía, en su voluntad, a lo mejor nos permite ser consolados en alguna aflicción que estemos pasando, eso ni duda cabe. Pero esa plena manifestación del reino, hermanos, cuando estemos delante de Él, wow, será como lo dice Apocalipsis capítulo 21, verso 4, y como lo dice Apocalipsis 22, verso 3, cuando dice, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Apocalipsis 22, verso 4, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí, verso 5, no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Él nos mostrará, hermanos, su bendición, como lo hace hoy en día, que nos ha dado riquezas inefables, riquezas que con la mayor o el más enorme tesoro de este mundo no podríamos comprar ni un milésima parte. Y debemos de estar agradecidos con el Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación. Pónganse de pie, mis amados hermanos. No se distraigan, pero quiero hacerle algunas preguntas y reflexionar y orar en cuanto a esto para concluir. Pero ¿cuándo fue la última vez, hermanos, que usted y yo lloramos delante de Dios por haber pecado contra Dios o contra alguien? ¿Cuándo fue la última vez? A lo mejor el pecado cometido es tan recurrente que ya ni causa dolor en nuestro corazón. Eso es una señal de alerta. ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez que derramamos nuestro ser delante de Dios por alguna persona cuya vida, sus pasos iban encaminados a la condenación eterna? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos delante de Dios por algún hermano o hermana que con su forma de vivir violentó la palabra de Dios y esto le produjo a usted dolor en su corazón?
¿Cuándo fue la última vez que lloramos, hermanos? Por causa de este mundo, que su vida o mi vida fueron atribuladas, afligidas, llevándonos a caer a los pies del Señor, derramando nuestro ser en lloro delante de Él. ¿Cuándo? A lo mejor ahorita hay una sequedad terrible en nuestra vida. Nada nos hace ni siquiera sentir compasión por aquellos que se pierden. Pero hoy es un buen tiempo, hermanos, que volvamos al Señor y a esta bienaventuranza, a ser felices, altamente bendecidos, dichosos, por llorar, por una causa por la cual el Señor nos dará consuelo. Si hay alguna de ellas, yo quiero pedirle que venga acá al frente y juntos oremos, juntos lloremos, derramemos lágrimas, tal vez por alguien que está perdido, por alguien que por más que le hemos insistido, por más que le hemos hablado, no hemos encontrado respuesta. Venga acá al frente con nosotros y oremos juntos al Señor. Tal vez usted pueda decir: Señor, yo soy el primero, Padre, en decirte perdóname, he estado lejos de ti, perdóname, he vivido una vida que no te agrada, Señor, y eso no me ha provocado dolor, perdóname, Señor. Pero hoy que tu palabra me ha expuesto y me ha alumbrado, entiendo, Señor, que si soy tuyo, que si soy tu hijo, entonces, Señor, yo debo de venir delante de ti, porque te he ofendido, Señor, y pedirte perdón. Ven acá también. Si tú estás pasando ahorita por una situación difícil, una situación complicada en tu vida, una situación que a lo mejor dices: pastor, no lo entiendo, llevo meses, llevo años tal vez viviendo así, Señor, y no sé qué hacer. Ven acá al frente y oremos y lloremos juntos delante del Señor, derramando nuestra vida y nuestro ser, porque entonces encontraremos ese consuelo, ese ánimo de aquel que está al lado nuestro, caminando junto con nosotros, llevándonos por la senda de vida. Si tal vez el diagnóstico no fue el que tú esperabas, tal vez si tu situación ha cambiado, ven acá y dile: aquí está mi vida, Señor. Ya no puedo más que derramar mi llanto delante de ti, Señor. Y quiero, Señor, con esas lágrimas regar esa palabra que fue sembrada en la vida de mi hijo, que hoy ya no está en casa. La vida de la esposa que abandonó el hogar, la esposa de aquel padre que dejó a sus hijos, el esposo que dejó a sus hijos. Hermanos, tantas situaciones que vienen a nosotros. Pero hoy es un tiempo de derramar nuestro corazón delante de Dios. Si usted no quiere aquí en el frente, hágalo ahí en su lugar. Derrame, doble sus rodillas y derrame su corazón. Dígale: aquí está mi vida, Señor. Pero yo sé que tú eres el Dios de consolación y que me estás haciendo llevar, pasar por caminos que en ocasiones no entiendo, Señor. Caminos que son contrarios a veces a mí, a mis pensamientos. Pero que lo que tú quieres es enseñarnos a transitar bajo tu perfecta voluntad, en tu soberanía, Señor. Aquí está nuestra vida. No deje de orar, no deje de clamar, no deje de
de llorarle al Señor ahí, de derramar su corazón. Aquí estamos, Señor. Escucha las oraciones de madres, Señor, pidiéndote por la salvación de sus hijos, de mujeres, Señor, pidiéndote por la conversión de sus esposos, padres, Señor, pidiendo por la sanidad tal vez de su esposa, porque les han detectado alguna enfermedad que los médicos han dicho ya no hay camino atrás. Pero Dios, tú, Señor, tú eres el único que puede traernos consolación, el único que puede transformar nuestras vidas, Señor. Y a pesar de caminar bajo esta circunstancia terrible, Señor, tú eres el único que nos provee esa consolación que el mundo no da. En ti encontramos la paz, Señor. En ti encontramos la fortaleza, el ánimo, Señor, para seguir adelante, confiados, tomados de tu mano, Señor, y seguir caminando, Dios, hasta el día que tú vengas o nos llames a tu presencia, Señor.